Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. ¿Cómo encontró los mobiliarios y qué le consultaron de la dotación o cómo fue ese proceso? Bueno, yo creo que no hubo mucha consulta. A nosotros nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y entonces pues es la imagen del país cada una de estas casas. Entonces hicimos pedidos. Yo no me enfoqué en hacer pedidos de cosas gigantes como dicen, ni tampoco los plumones de las plumas de los gansos. Yo soy ambientalista, así que me da esta risa. Yo me enfoqué, sí, lo primero que yo fui a mirar en esta casa para definir qué íbamos a solicitar, uno fue la habitación de las mujeres que trabajan aquí. Sí. ¿Y cómo estaban? Yo fui empleada del servicio doméstico. Y para mí era una humillación tener una camita chiquita donde uno no se puede ni voltear. ¿Y qué encontró? Entonces llegamos aquí e encontré la misma, para sorpresa mía, la misma cama chiquitica. Entonces yo hice solicitud de 3 camas más grandes, donde estas mujeres que trabajan todo el día para mantener toda esta instalación limpia, para darnos de comer, pues tuvieran un lugar donde ir a descansar de manera adecuada. Cuando trajeron las camas, ellas estaban llorando, diciendo gracias por esto. Esto en realidad es devolvernos la dignidad. Y de eso nadie habla. Todos hablan del valor de cuánto cuesta eso, pero no hablan de lo importante de lo que eso significa, ¿sí? Si usted va, los tendidos de ellas son los mismos tendidos que tengo yo, ¿sí? Y para mí eso es dignidad. Yo creo que los valores, y fue parte de lo que le dije al director, tiene que revisarlo porque la gente tiene razón. No puede ser que tenemos niños con hambre y entonces compramos cosas que, aunque sean necesarias, toca revisar los valores de esas cosas porque no podemos gastarnos
de manera exorbitante. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Hablamos ahora del texto final de la reforma tributaria que será radicado mañana en el Congreso. Los principales cambios son que por ahora no habrá días sin IVA el próximo año y más impuestos para los sectores petrolero y minero, entre otros. Con los ajustes, el recaudo inicial no será de 25 billones de pesos como se había planteado inicialmente. Son 22 billones que aumentan gradualmente hasta 25 en el último año de gobierno. El golpe más fuerte será para los sectores petrolero y minero, que pagarían casi 10 billones de pesos más en impuestos. Vuelve a haber no deducibilidad de regalías, una sobretasa en el impuesto de renta, las empresas petroleras y carbón, que equivale al 10%. Otros cambios importantes. El proyecto no contempla días sin IVA, una tarifa progresiva de 0 a 20% a los dividendos, un impuesto de 15% a las ganancias ocasionales y de 35% para loterías. Impuesto de 0,5% hasta 1,5% a patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos. Una sobretasa de 5% a los bancos y de 3% a hidroeléctricas. A pesar de que sigue la propuesta de impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, habrá excepciones. El acuerdo entre los ponentes fue que en el segundo debate vamos a excluir todos los productos lácteos. El proyecto será radicado mañana en el Congreso y la primera votación sería el jueves. El gobierno de Colombia y el mayor grupo guerrillero del país, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, han anunciado a través de un comunicado que reanudarán las conversaciones de paz. En una reunión celebrada en Caracas, capital venezolana, ambas partes acordaron reanudar el diálogo el próximo mes de noviembre. El comunicado añade que el proceso contará con Noruega, Venezuela y Cuba como países garantes, aunque no detalla el lugar donde se celebrarán las conversaciones. El diálogo se inició en 2016 bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, que firmó un tratado de paz con la guerrilla de las FARC, lo que llevó al grupo rebelde a dejar las armas y convertirse en un partido político posteriormente. Sin embargo, la continuación del proceso de paz lo suspendió en 2019 el entonces presidente conservador Iván Duque, tras un atentado con coche bomba en una academia de policía en Bogotá que dejó 22 muertos. El presidente Gustavo Petro, que en agosto se convirtió en el primer líder izquierdista de la historia de Colombia, se ha comprometido a adoptar un enfoque menos belicoso para buscar el fin de la violencia provocada por los grupos armados, incluyendo tanto las guerrillas como los narcotraficantes. Analistas ven con optimismo la reanudación de los diálogos con el ELN. Consideran que el reto estará en la actualización de la agenda de negociación. Esta es la sexta vez que el ELN se sienta a dialogar con el gobierno colombiano. Conformar el equipo negociador y dar las garantías jurídicas es el paso que sigue al anuncio de reanudar los diálogos con el ELN. Mañana se comienza a discutir la ley de orden público y luego en una semana está lo del órgano, lo del sometimiento a la justicia, que es la parte jurídica. Para los analistas, esta es una nueva oportunidad para el ELN y el reto del gobierno estará en la actualización de la agenda de negociación. El ELN tiene en el marco de su estructura una organización horizontal que dificulta muchas veces la toma de decisiones. E igualmente consideran que reiniciar los diálogos es positivo mientras que las partes muestren buena voluntad. En el lapso de estos 2 meses hemos podido ver actos de liberación de personas que ha tenido en su poder el ELN y también hay un desescalamiento de la confrontación en los lugares donde está presente esta guerrilla. Que contribuya en gran medida, ¿sí?, a la construcción de todas las paces en nuestro país. Las negociaciones con el ELN se habían suspendido en 2018 en el gobierno Santos por un ataque a una base militar en la costa. Al llegar Duque dijo que revisaría el proceso, pero con el ataque terrorista a la Escuela General Santander en Bogotá, donde murieron 23 personas, decidió no seguir. Últimos preparativos para el inicio de la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos. Los cancilleres de la región se reúnen desde el miércoles en el principal foro político del continente en Lima, donde se retoman los encuentros presenciales luego de 2 ediciones en formato virtual por la pandemia. Los diplomáticos debatirán varios proyectos de resolución y de declaración, principalmente sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua,
país que se ha aislado de la comunidad internacional. La OEA también debe examinar una declaración sobre la migración, la situación de los derechos humanos en Venezuela y la seguridad en Haití. Asimismo, se esperan debates sobre la invasión de Rusia en Ucrania, conflicto que causa dolores de cabeza en Estados Unidos y amenaza la seguridad alimentaria en América Latina. El anfitrión, el presidente peruano Pedro Castillo, recibió el martes al secretario general de la OEA, Luis Almagro. En la pasada Asamblea General de la ONU en Nueva York, Castillo se pronunció por respetar el derecho humano a la alimentación, facilitando las exportaciones de cereales ucranianos y de fertilizantes rusos. En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegará el jueves a Lima tras visitar Colombia y Chile, y reunirse con los nuevos presidentes izquierdistas Gustavo Petro y Gabriel Boric. Ya regresamos. Cada año con nuestro concurso Piensa Verde, reconocemos y exaltamos a las personas, grupos o empresas que contribuyen con la ejecución de proyectos a la solución de los problemas ambientales en Norte de Santander. Y en esta octava versión, hemos decidido lanzar 3 categorías. Categoría 1, empresas de negocios verdes con ejecución mayor a 2 años en bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, ecoproductos industriales, mercado de carbono. Categoría 2, emprendimientos en negocios verdes. Categoría 3. Mi páramo sobre la aceleración en desarrollo de productos de agronegocio sostenible. La inscripción es gratuita a partir del 16 de agosto del 2022 hasta el 7 de octubre de 2022. Para conocer más sobre las bases de este concurso y descargar el formulario de inscripción, visita nuestra página web www.akc.com.co. Es el mejor momento para premiar a los héroes ambientales en nuestro departamento. Uno de los placeres que más disfrutamos es el de probar lo mejor de los productos gastronómicos. En San José de Cúcuta, tierra de sabores, de sazón y de mucha tradición, se elaboran diferentes recetas para el deleite de propios y extraños. Una de esas tradiciones es la de preparar los más ricos pasteles con diversidad de relleno y acompañantes. Es en su elaboración donde cobra protagonismo Tomasa, la rica masa, como principal ingrediente que brinda sabor y crocancia únicos. Tomasa la rica masa es una empresa cucuteña, fundada por gente emprendedora y visionaria que encontró en su gusto por los sabores de la región la receta perfecta para elaborar un producto de alta demanda, la masa prefabricada para la elaboración de pasteles y de muchas más recetas.
Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Muertos y heridos en cárceles de Ecuador. Un motín, seguido de brutales choques entre reclusos, deja más de una decena de muertos, la mayoría desmembrados, y más de 40 heridos en una prisión del centro andino de Ecuador, sumido en la peor crisis carcelaria de su historia a causa de pugnas del narcotráfico. La revuelta estalló el lunes en la cárcel de La Tacunga, al sur de Quito y capital de la provincia de Cotopaxi. A pesar del despliegue de 600 militares y policías, los disturbios continuaron el martes. Fuera de la cárcel, mujeres en llanto gritaban los nombres de sus familiares. No tengo corazón para pararme, como le digo, señorita. No sé qué hacerme, no sé si mi hijo está vivo, está muerto, está herido, señorita. Yo quiero que me den algunos datos, alguna noticia, quiero, señorita. Uno no se puede dormir en paz, no cae ni hambre ni sed, sabiendo que lo que está pasando aquí es una desesperación grande para toda la familia, para madre. Más de 400 reclusos han muerto en los últimos casi 2 años en cárceles de Ecuador, en masacres con decapitados a machete y cuerpos incinerados. Con capacidad para 30.000 internos, las cárceles ecuatorianas tienen una sobrepoblación estimada en 1.900. La guerra en las prisiones se extiende también a las calles de ciudades como Guayaquil, donde opera un gran complejo carcelario con unos 13.100 detenidos. Precisamente en Washington, hogar del Tribunal Supremo del país. Allí está nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez con las 2 noticias que hoy atañen a este órgano. Una sobre el expresidente Donald Trump y otra sobre los derechos de las mujeres. Cristóbal, buenas noches para usted. Donald Trump le pidió a la Corte que intervenga en el caso de Mar-a-Lago. Cuéntenos de esta noticia. Sí, le pidió específicamente a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que empezó la sesión de invierno ayer, precisamente que le permita a el encargado especial de la revisión de los documentos que fueron allanados en su mansión de Mar-a-Lago en la Florida, que pueda revisar 100 documentos que fueron confiscados precisamente de la mansión y que son catalogados como confidenciales. Con esto, lo que dicen expertos legales es que el expresidente Donald Trump busca demorar el proceso. Esto precisamente porque hace unos días una corte de apelaciones tumbó la posibilidad de que no se pudiera usar este contenido que fue allanado, que fue rescatado de la mansión de Mar-a-Lago en contra del expresidente, en contra de la investigación, precisamente en esta investigación que se adelanta porque el expresidente se llevó de la Casa Blanca documentos confidenciales. Es de resaltar, sin embargo, que el corte conservador en el máximo órgano legislativo de Estados Unidos, como es la Corte Suprema, es de corte conservador. Es decir, hay que recordar que Donald Trump hizo elegir a 3 magistrados de la Corte Suprema durante su última administración. Esto le da cierta ventaja. Sin embargo, el precedente está en su contra. Ya Donald Trump había solicitado ciertas interferencias precisamente de la Corte Suprema de Justicia a favor de él, pero la Corte ha dado órdenes en contra del expresidente y de que la Corte termine interfiriendo a favor de los procesos que se adelantan en contra de Donald Trump. Cristóbal, y el otro tema es que hoy se cumplen 100 días de la caída de Roe v. Wade y Joe Biden habló sobre el tema. ¿Cuál es el panorama en el país para el aborto? Sí, varias cifras. La primera es que el 65% de los estadounidenses, en una encuesta que se hace en julio, piensa que la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue errada.
y decisión que obviamente ya no reconoce como derecho constitucional el aborto a nivel federal en Estados Unidos. La otra cifra es que ya precisamente después de esta decisión, de cumplirse 100 días de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pues ya 13 estados han prohibido el aborto en cualquier circunstancia y muchos más pues han limitado, han restringido el aborto. Como último le doy una cifra que es bastante alarmante: 43 clínicas de aborto han cerrado en apenas 3 estados donde se ha prohibido el aborto en Estados Unidos, y esto ha hecho obviamente que muchas personas hayan tenido que emigrar y estén migrando a otros estados para poder hacer y poder abortar en caso de que lo quieran hacer. El consumo excesivo de medicamentos que mezclan codeína con ibuprofeno podría causar graves daños a la salud, lo dice la Agencia Europea del Medicamento, que alerta de que incluso pueden provocar la muerte. Por eso piden que se cambie el prospecto para advertir de sus riesgos. Saludamos en este punto a Manuel Herrero, es el coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario San Chinarro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Para qué se recetan esta combinación de estos dos medicamentos? Bueno, estos medicamentos se utilizan de forma combinada para potenciar sus efectos analgésicos y sobre todo pues eso, en el tratamiento del dolor, ¿no? Pero tiene que tener un control y un seguimiento porque son fármacos que, como ya habéis comentado, pues tienen efectos deleterios y a veces pueden causar hasta la muerte. Por tanto, tiene que haber un seguimiento y un control de esos fármacos, ¿no? ¿Eso os va a afectar a los médicos que hacéis recetas a gente que sufre dolor? ¿Vais a proponer algún otro tipo de alternativa? No especialmente, siempre y cuando, como he dicho, haya un seguimiento y al paciente se le indique cómo tomar el tratamiento y cómo hacer ese seguimiento, ¿no? Por suerte en España, a diferencia de algunos países de Europa, sí que este fármaco en concreto, codeína e ibuprofeno, necesita receta, ¿no? Y aparte que aquí, desde la implantación de la receta electrónica, pues estos fármacos están mucho más controlados, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos por qué tener esa preocupación siempre y cuando se tomen precauciones y el paciente sea consciente del fármaco que está tomando y cuándo lo debe tomar. Claro, la clave es la duración del tratamiento, esa es la alerta que hace la EMA, pero para enfermos con dolor crónico, ¿qué opciones tienen? Claro, es que en enfermos con dolor crónico hay diferentes tratamientos, en este caso farmacológicos, que se pueden usar con menos efectos secundarios como los gastrointestinales o renales que pueden producir los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son para el tratamiento del dolor agudo o para reagudizaciones del dolor en periodos cortos, pero no. Sí que es verdad que hay una cultura popular que mucha gente utiliza fármacos como el ibuprofeno o el dextroprofeno como fármacos de andar por casa y de manera crónica, ¿no? Cuando no deberían ser, son muy potentes, pero realmente también tienen unos efectos secundarios y hay que saber cuándo utilizarlos. Hay otros fármacos que sí que se pueden utilizar a diario y no tienen estos efectos, ¿no? ¿Cuál sería el periodo prudente para poder tomar estos medicamentos sin riesgo? Bueno, pues depende también de cada paciente. Hay pacientes con mucha comorbilidad o patología asociada que hay que tener mucha más precaución, pero sería cuestión de unos días, una semana y parar, ¿no? ¿Esto va a afectar más a los médicos o a los pacientes? Lo digo porque lo de leer el prospecto, si lo leyéramos, nadie se tomaría nada. Nadie se tomaría nada. Yo creo que va a afectar más a los pacientes, ¿no? Porque esto pues siempre causa bastante revuelo. Como ya digo, las muertes que se han documentado no han sido ninguna en España y probablemente se deban a países donde ese medicamento se indica sin receta, ¿no? Entonces, en el caso de los médicos no creo que nos ponga un problema, aunque tenemos muchas alternativas también para tratar el dolor y el paciente pues simplemente informarle si tiene algún tipo de miedo o de temor a tomar este tipo de fármacos, ¿no? Manuel Herrero, coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital de San Chinarro, gracias por aclararnos lo que implica esa advertencia de la EMA y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. El ejército ruso sigue retrocediendo en el sur y el noreste de Ucrania, según mapas militares presentados el martes por el Ministerio de Defensa ruso. Las imágenes mostraron que las tropas de Moscú han abandonado posiciones en las regiones de Jersón y Kharkov, donde el ejército ucraniano lleva a cabo una contraofensiva desde hace semanas, impulsada por las armas modernas suministradas por sus aliados occidentales.
El martes, el presidente estadounidense Joe Biden prometió enviar más ayuda a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta mañana el presidente Biden habló con el presidente Zelensky para subrayar que Estados Unidos nunca reconocerá la supuesta anexión rusa de territorio ucraniano y seguirá apoyando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. El presidente Biden informó al presidente Zelensky que Estados Unidos está proporcionando un nuevo paquete de asistencia de seguridad de $625 millones a Ucrania, mientras siguen defendiendo su país de la agresión rusa. Ante los reveses en el terreno, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la anexión de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, 4 regiones ucranianas que están bajo control parcial de Rusia, y decretó una movilización de cientos de miles de reservistas. En tanto, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, estimó el martes que la expulsión del director de la central nuclear ucraniana de Zaporilla no representa ningún riesgo para la seguridad del sitio. Igor Murashov estuvo más de 2 días detenido por las fuerzas rusas que ocupan la central nuclear. Lo más importante sobre el señor Murashov es que fue liberado y está de nuevo con su familia. La central de Zaporilla está en manos de las tropas rusas desde principios de marzo y está cerca de la línea de demarcación que separa los territorios controlados por Kiev de los ocupados por Moscú. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de haber atacado la central en los últimos meses. Она, наверное, единственная была, кто согласился тут работать по ночам. Тем более после того, как расстреляли Мерефянскую подстанцию. Говорила страшно, что боялась, что вообще, как женщине одной, во-первых, то, что освещение запретили включать. В темноте вот это так, все это. Психологически было тяжело, но она, насколько я знаю, никогда не отказывалась от ночных смен. И вот так вот. Это было в доме. Потом приехали вы. Они спали. И муж осозрел то, что жену присыпала. Он ее кое-как откопал. Слава Богу, дышала. Вот, все посекло. Вот посекло. Двери он вынесла полностью. Ближе к утру прилетел вот снаряд, эпицентр пришелся сюда, говорят, взрыва. У нас в доме 2 окна вот вынесло, которые были закрыты, посекло крышу. Здесь, в летней кухне, посекло крышу. Двери там вывернуло железные полностью. Так. Принято единогласно. Їй не допоможуть якісь там псевдореферендуми, якісь там оголошення про анексії, якісь там розмови про вигадані ними кордони, які намальовані, незрозуміло де. Є чіткий і міжнародно визнаний кордон України, є життя, яке ми повинні захистити, є безпека, яку ми маємо відновити, і все це буде. Этот режим давно стал чужим и враждебным для всех жителей Украины, которые не мыслят свою жизнь без сопричастности к русской цивилизации и от которых президент Зеленский еще год назад потребовал убираться в Россию. Предельно ясно, что этот режим не представляет и не может представлять миллионы граждан, против которых он развязал войну.